ministrado realmente en lo profundo de lo que es la lucha espiritual, los videos y una serie de estudios que ha llevado a cabo. Preste mucha atención a lo que Dios irá a decirle a usted. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Marcos capítulo 1, por favor. Vamos a empezar con el versículo 21. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, refiriéndose a Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama, refiriéndose a Jesús, por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, me humillo delante de tu presencia y reconozco mi dependencia en ti, y te pido que nos hables con poder y autoridad en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu, que pueda cesar todas las demás voces y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, y que tú nos hables con poder y autoridad en esta noche, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy recibí una llamada de un pastor. Me dijo: Irión, hay una secta satánica aquí en Panamá que dicen que lo conoce a usted. Yo le dije: a mí, se me conoce a mí o no, a mí no me importa. Lo que importa es que conozcan al Dios del cual yo voy a predicar. Eso es lo que importa. Le dijera: Irión, nomás te digo para que sepas que cuando vengas, ellos han prometido hacer daño a la conferencia, hacer daño al concilio, hacer daño cuando vas a predicar en el hotel que vas a estar. Nadie sabe dónde vas a estar por motivo de seguridad. Han tenido alguna gente que van a estar atrás de ti, siguiéndote a ti, tal vez quieran hacerte daño. Lo mismo pasó con nosotros en México. Déjame decirte a ti, my friend, antes de yo llegar a Panamá en noviembre, Satanás se olvida que Dios ya está allí, que Jesús ya está allí. Y no hay ningún poder satánico, ningún poder del diablo, nada y nadie que nos puede hacer daño bajo el poder y la autoridad de Dios. Nadie nos puede pasar. Así que yo les pido que estén orando por mi persona, por favor. La otra vez que estuve con usted, el último día, el domingo, hablé sobre la lucha espiritual. El reverendo Lara se me pidió si pudiera hablar algunos tópicos sobre esto en esta noche. Sé que tienes mucho conocimiento en esto. Los evangelios describen el poder de Dios. No una doctrina solamente, un dogma, pero describen el poder de Dios en contra de las enfermedades, los demonios y los espíritus inmundos. Es una realidad el mundo espiritual. Antes del mundo físico, hubo antes el mundo espiritual. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo espiritual es antes de lo que usted ve, y el mundo espiritual es más real do que el mundo físico. Porque el mundo físico se terminará, pero el mundo espiritual continuará para siempre. Para siempre. La Biblia dice que Jesús había entrado en una sinagoga. El panorama de una sinagoga en el griego es sunagoge, derivado del sol, que es abarcar todo, estar juntos, reunirse, una reunión pública, una asamblea o un lugar donde se reúne. Jesús había entrado en una sinagoga. Santiago se refiere a la sinagoga como congregación en el capítulo 2 y el versículo 2. Había muchas sinagogas entre los judíos desde el tiempo del cautiverio de Babilonia, a donde los judíos se vieron obligados, sin el templo, porque el templo fue destruido por Nabucodonosor, construir sinagogas y la edificaran en todo el cautiverio y en la diáspora donde ellos fueron esparcidos.
eran levantadas las sinagogas en todas las ciudades y villas y barrios, mayormente cerca de ríos con muchas aguas, para los judíos usar en las aguas para bañarse y para cocinar también. 10 judíos solamente podrían levantar bajo la ley una sinagoga. Tal era la disposición hebrea para levantar una sinagoga, un lugar de oración para Dios. La Biblia habla sobre tierras del cual hubo una sinagoga o 2 o 3, o templos de los cuales adoraba al Dios de Israel y que el extranjero era bienvenido para adorar con ellos también. Cada judío era requerido atender los servicios de una sinagoga en los sábados o en el templo en Jerusalén, antes que el templo fuera destruido, es claro. Jerusalén solamente en el tiempo de Cristo había 480 sinagogas en todo el estado de Israel, más el templo. El templo de Herodes en este caso. Lugares de instrucción eran llamados, o de alabanza al Dios de Israel. Eran también lugares de corte, de justicia. Lucas capítulo 12 y versículo 11. Hechos capítulo 9, versículo 2. Oficiales de tales sinagogas eran apuntados para llevar a cabo la responsabilidad de la alabanza, de los cuales eran escogidos de 3 a 13 hombres por servicio para llevar a cabo la alabanza. También era enseñada allí el Yeshiva, el Torah, o los 5 libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco, que es la base de toda la ley para Israel. Esos hombres tenían autoridad en una corte civil para asuntos religiosos, como en Mateo capítulo 10, versículo 17, capítulo 23, versículo 34 y Hechos 22, 19. La Biblia dice que Jesús entró en una sinagoga. Los sacerdotes eran honorables, pero no tenían posiciones oficiales en un gobierno, a menos que eran miembros del concilio o servían como maestros, como el apóstol Pablo, que era el doctor del Yeshiva, del Pentateuco, del Torah, miembro del Sinedrín, un hombre con una capacidad de enseñar la ley, un hombre poliglota se dice, hablaba en muchísimos idiomas, un hombre fuera de serie. Un hombre que tenía la capacidad de desarrollar el Yeshiva y el Torah y enseñarla. Usted lo va a leer durante todos los escritos de Pablo, que él se refiere al Antiguo Testamento frecuentemente, porque él conocía la Escritura. Los sacerdotes tenían la capacidad, o el líder o el presidente de una sinagoga, solo él podía hablar o tener un invitado para que pudiese hablar. O él podía leer la Escritura o exponer la ley. Cristo era invitado para exponer la Escritura, como Mateo 4 y Lucas 4 en la sinagoga de Nazaret. Los apóstoles también, Hechos capítulo 13, versículo 5. La Biblia dice que había un hombre que estaba en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo. Nuestras iglesias, aunque podamos venir y recibir a Cristo y estar aquí, si no hemos sido libres de ataduras del pasado, podremos adentro de nuestras propias iglesias. Tenemos gente con espíritu inmundo y gente con influencia y atada y poseída por el poder del enemigo. Pero aquí y ahora, en esta noche, usted será libre por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Y Dios lo puede hacer. Los servicios de una sinagoga eran llevados a cabo 3 veces en el sábado. A las 8 de la mañana, a las 11:30 y a las 3 de la tarde. Los escribas y los doctores de la ley en Israel y en cada comunidad eran los maestros de las escuelas, los intérpretes de la ley. Usaban las sinagogas para instrucciones diarias en las Escrituras. Fíjate que es diario. No era solamente un domingo, como en nuestro caso, en el Nuevo Pacto, la Nueva Alianza. En el caso de ellos, el Antiguo Pacto, los sábados era diariamente, se enseñaba a ellos y a sus hijos la palabra de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio que hay que enseñar a nuestros hijos, acostándoles, levantándoles y escribir en los umbrales de la puerta la palabra de Dios. Hay que enseñar. Era enseñada en las sinagogas todos los días las Escrituras para aquellos que querían venir con ellos, sus padres y sus hijos. Las sinagogas eran edificadas en lugares elevados y altos, mayormente sin techo, para que los adoradores pudieran orar en dirección a Jerusalén, como en Daniel capítulo 6, versículo 10. La Biblia dice que Jesús entró en Capernaum. Los antiguos manuscritos dicen Cafarnaúm. Cuando estuve en Israel en 86, una de las muchas veces que he ido, pero en 86, participamos de un culto adentro de esta sinagoga. Es lógico que es reconstruido. Después fuimos en la sinagoga de Nazaret. El lugar está allí exactamente como en el día que Jesús abrió el libro de la ley, leyó Isaías 61 y dijo: hoy se ha cumplido esa escritura. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos.
Así como la sinagoga y el templo de Jerusalén eran lugares para la enseñanza, nuestras iglesias, lo único que podrá resistir la ola de leyes en contra del Evangelio, el crecimiento del satanismo, de los psíquicos, de la lectura de las manos, de las brujas y de todo el problema espiritual que la nación está enfrentando, lo único que podrá mantener a una iglesia a las puertas de la victoria es la enseñanza de la Escritura y la enseñanza de la palabra de Dios, porque es poder de Dios la Escritura y es poder de Dios la palabra de Dios. La Biblia dice en primer lugar que Cristo vino a hablar y hablaba de su doctrina. El escritor Marcos se refiere sobre la doctrina de Cristo. El versículo 22 dice que se admiraban de su doctrina. Todos nosotros tenemos que tener una doctrina, tener una base, tener un fundamento. Nadie puede vivir sin una doctrina. Todos tenemos que vivir con un fundamento. Todos tenemos que vivir basados en algo que tenemos que creer. El que no tiene una doctrina es llevado por todo viento de enseñanza y doctrina. Y déjame decirte que muchos falsos profetas han salido en el mundo. Pero el que cree y conoce la palabra de Dios y la estudia diariamente y conoce lo que aquí está escrito, es imposible equivocarse. La Biblia dice que en los últimos días, dice 2 Timoteo 4.1 y 1 Timoteo 4.1, vendrían espíritus engañadores y que la gente no soportaría más la sana doctrina y se echarían maestros a sí mismos como teniendo comenzones en los oídos. Estamos viendo hoy las falsas doctrinas en muchos lugares. La única manera de que una iglesia puede permanecer es bajo la autoridad y la palabra de Dios. Descartar todo lo que es enseñanza del hombre y volver a la enseñanza de la iglesia primitiva. Volver a la palabra, volver a la escritura, volver a lo que ella puede enseñarte a ti y a lo que ella puede llevarte a ti. Es lo único que nos podrá llevar hacia la gloria eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Yo me paro aquí en esta plataforma, en esta noche, y yo te digo a ti. En los Estados Unidos todo es poder, como en otras partes del mundo también. Todo es poder. Es el poder de los carros, y es el poder de los aviones, y es el poder militar, y es el poder de los gobiernos, el poder de Washington, y el poder de Jerusalén, y el poder de Moscú. Pero yo me paro aquí en esta plataforma, en esta noche, y yo te digo a ti, que el mayor poder que hay en el mundo no es el poder militar. No es el poder de los cohetes o de los misiles. El mayor poder que hay en el mundo tampoco es el poder de los gobiernos, ni de Washington, ni de Moscú, ni de Jerusalén. El mayor poder que hay en el mundo es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la Escritura enseñada como ella debe ser enseñada. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Cristo es la palabra que se hizo carne. Es la palabra viviente y poderosa. Y solo ella podrá llevarte aquí en el más allá del conocimiento de Dios. Bendito sea su nombre. La palabra doctrina significa meramente, sencillamente enseñanza o instrucción, sin entrarnos en palabras de retóricas de ninguna universidad. Es enseñanza y es instrucción. Puede referirse a las verdades fundamentales de la Biblia. Ese estudio puede llamarse de teología, o sea, el tratado, el discurso o la enseñanza acerca de Dios o del poder de Dios. El poder de Dios es real. La palabra de Dios es real. Me acuerdo cuando yo estaba en Japón en 1985. Entramos adentro de un templo budista. Algunos muchachos que estaban conmigo se quedaron sentados en los bancos de este templo budista. Yo di la vuelta y entré hacia atrás de la cortina donde un sacerdote budista estaba quemando incienso a Buda. Y yo entré por la espalda de la cortina. Y cuando él me vio, él me dijo, hablaba inglés y hablaba muy bien, me dijo, no puedes estar aquí. Y yo le dije, ¿por qué no puedo estar aquí? Él dijo, because, well, that's a holy place. Es un lugar santo. Dijo, no, that's not a holy place. Oh, yeah, it's a place for Buddha, it's a holy place. I said, it's not a holy place. I'm gonna show you what is a holy place. Yo te le voy a enseñar lo que es un lugar santo. Y vine hasta él y le dije, ¿cuántos años estás quemando incienso a Buda? Y me dijo, hace como unos 18 años. Oh, le dije, that's a long time, mucho tiempo. Y en esos 18 años, él ha conseguido sacar el vacío de tu corazón. The emptiness of my heart, me dijo, yes, the emptiness of your heart. No. Entonces, en esos 18 años que has quemado incienso a Buda,
¿Alguna vez Él abrió los ojos a usted? No. Entonces tienes un Dios ciego. Perhaps, maybe I have. No, maybe or perhaps. No, tal vez. Lo tienes porque no ha abierto los ojos. Durante todos esos años Él te ha oído hablarte a ti. No. Entonces tienes un Dios sordo también. Maybe, perhaps. Tal vez. Dijo, maybe, no, lo tienes. En esos 18 años, ¿Él acaso ha sonreído a ti, te ha dicho alguna palabra y te ha agradecido por lo que tú has hecho? No. Entonces tienes un Dios mudo también. Yo creo que sí, posiblemente no lo tienes, porque no ha hablado. En esos 18 años Él ha extendido la mano hasta ti y te ha agradecido a ti. No. Entonces tienes un Dios manco también. Que no puede, tiene un Dios paralítico que no puede mover su mano y ha caminado durante ese tiempo. No, tienes un Dios manco también, paralítico, no ha caminado, no te ha extendido la mano, no te ha oído, es sordo, es mudo. What you try to say, my friend? ¿Qué estás tratando de decirme? Well, te estoy tratando de decirte que tu Dios no sirve. Pero yo te voy a presentar a un Dios y su doctrina, que es un Dios que sana a los ciegos, sana a los mudos, sana a los que no oyen, sana a los paralíticos, que hace caminar. Y este Dios te puede sanar. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y Él te puede sanar, y Él te puede levantar, y Él puede llenarte de su poder y de su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Al terminar la conversación, ese hombre empezó a quitar su indumentaria, su vestimenta sacerdotal, del cual ejercía su función sacerdotal hacia Buda. Le miró a Buda y le dijo, oh, you fat and ugly man, I don't need you anymore. Tú gordo y feo, y le echó la indumentaria y dijo, I don't need you because I have Christ in my heart. Tengo a Jesús en mi corazón, ya no necesito más de ti. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Nadie puede resistir el poder de la palabra de Dios. No hay satanista, no hay brujo, no hay ningún psíquico, no hay nada y nadie que pueda resistir el poder de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. ¡Aleluya! Dios está aquí. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre por siempre. En segundo lugar, la Biblia dice, el evangelista Marcos se refiere a la enseñanza de Cristo. Versículo 22 dice, porque les enseñaba. Se puede tener una doctrina y no enseñarla. Pero Cristo tenía su doctrina y enseñaba su doctrina. La teología de la enseñanza bíblica o de la doctrina bíblica se describe como la ciencia que trata del conocimiento de Dios o de la capacidad de Dios de revelarse a sí mismo y de sus relaciones con el hombre. Se trata de todo en cuanto a la relación con Dios, con sus propósitos divinos con el hombre. ¿Por qué se describe a la teología o la doctrina como siendo una ciencia? Porque la ciencia es la disposición sistemática y lógica, agrupados por temas, de hechos comprobados. La teología es llamada ciencia porque consiste en hechos relacionados con Dios y las cosas del orden divina, presentada de una manera lógica, ordenada y sistemática, y nadie hasta hoy le ha conseguido probar hacia el contrario. Por lo tanto, no es una mera teoría como la teoría de la evolución. Teoría es algo que no puede ser probado porque es teoría. La palabra de Dios no es teoría, es tesis. Nadie lo ha podido comprobar contra la palabra de Dios que no es cierto lo que está escrito aquí. Tesis es el fundamento. Cuando termines el doctorado en la medicina, vas a hablar de tu tesis. Crees, has estudiado, vas a ayudar a la humanidad, es tu tesis. Estás cierto, estás seguro de lo que has estudiado, es lo correcto, es lo que escogiste para estudiar. Vas a la universidad, entrega tu tesis, sea de economía, sea de abogacía, sea de medicina, sea de lo que usted quiera. Miles de hombres a través de la historia han intentado refutar esas palabras que están aquí. Lo han escrito libros, lo han hecho programas, pero déjame decirte, ella está aquí todavía. Poderosa. Ella no necesita de nadie que la defienda a ella misma. Ella se defiende por sí sola y ella defiende a nosotros también. Es el poder de la palabra de Dios que nadie le ha podido resistirla y nadie le ha podido refutarla. Es la teología, la enseñanza de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. La teología es el conocimiento acerca de este Dios. La religión viene del verbo latín, palabra latina religare, que es
unir a través de actividades que ligan el hombre con Dios, pero de una manera superficial y sin Cristo. Mientras la teología es el conocimiento de Dios con Cristo. Con Cristo. La religión es el esfuerzo humano de religare, de unir el hombre con Dios, pero con esfuerzos humanos. Nadie que está aquí ha aceptado una religión. Cristo es la base de la Escritura. Cristianismo es Cristo y sin Cristo no hay cristianismo. Nadie es salvo por una religión. Somos salvos por la persona de Cristo. Somos redimidos por la persona de Cristo. Somos sanados de nuestra enfermedad por la persona de Cristo. Hemos sido liberados por la persona de Cristo. Hemos sido lavados en su sangre por la persona de Cristo. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia en la persona de Cristo. Iremos vivir eternamente en la persona de Cristo, y Cristo ha destruido el poder del diablo, no la religión. El poder de la palabra de Dios ha sido Cristo. Cristo enseñaba su doctrina, no dogma. Dogma es la declaración del hombre acerca de la verdad cuando es presentada por un credo religioso, pero la doctrina es presentada por Cristo, que es Dios y no hombre, que es la revelación de la verdad encontrada en las Escrituras en un credo. Él fue el gran Dios hombre. El gran Dios hombre, pero Él está sentado a la diestra del Padre como Dios, y vendrá a llevar su iglesia y hasta los aires, y iremos vivir con Él eternamente por el poder de su Escritura, por el poder de la palabra de Dios. No es una religión. Una vez una hermana estaba limpiando la iglesia después de un culto por la tarde, y entró un joven corriendo y le preguntó y le dijo: ¿es una iglesia? Y dijo la señora: sí, es una iglesia. El muchacho dijo: pero yo no veo santos aquí en la iglesia, yo no veo santos colgados en la pared. ¿Estás correcta, señora, que es una iglesia? Y la hermana estaba ahí cantando y alabando al Señor, y dijo: sí, es una iglesia, pero ¿usted se refiere a los santos? Sí, a los santos. No veo ninguno. Oh, no. A estos se empiezan a llegar a partir de las 7:30 de la noche, cuando empieza el culto. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Nosotros somos la iglesia redimida, lavada en la sangre de Cristo, que vivirá para Él para siempre. Aleluya. En las teologías exegética o histórica o dogmática o bíblica o sistemática, el propósito es la enseñanza de la palabra de Dios en una enseñanza sencilla y una enseñanza poderosa. Lo que hace la diferencia en los días que estamos viviendo, yo te digo, lo he visto alrededor y a lo largo, a lo ancho de esta nación, alrededor del mundo. Iglesias que enseñan la palabra de Dios son iglesias maduras, son iglesias que crecen, son iglesias que son llamados ministros hacia el campo misionero. Iglesias que se entretienen con programas y tantas cosas nunca saldrán hacia adelante porque no tienen la base de la enseñanza. Tenemos que enseñar la Escritura a nuestros hijos, a los jóvenes, a los hermanos, a las hermanas, a los candidatos al ministerio. Es lo único que podrá destruir el poder del enemigo, nada más. En tercer lugar, la Biblia relata la autoridad de Cristo dentro de esta sinagoga. Versículo 22 dice que Él hablaba como quien tiene autoridad. Esa palabra no es la interpretación mía y tuya del español como quien tiene de tenerlo o no. No es como quien, es de quien tiene autoridad. No es la interpretación mía y tuya de que como quien tiene, no. El original ahí es Zafat, el griego, que es tiene autoridad, tiene poder, tiene capacidad de enseñarlo, tiene madurez para hacerlo, tiene la autoridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Él tiene, no es que puede tenerlo, Él tiene autoridad. Autoridad en el griego es autosia, semejante a Hechos 1:8, virtud, poder. En el griego más acentuado helenístico es dunamis, dinamita. Dunamis es el poder. Mateo 9:8 lo mismo, y la gente viéndole a Cristo se maravillaban y glorificaban a Dios de que había dado tal autoridad a los hombres. Nuestra autoridad no está basada en una enseñanza meramente humana. Nuestra autoridad, nuestra doctrina y el fundamento de la iglesia, que lo lleva 2000 años, hombres y mujeres intentando refutarla y destruirla, se ha mantenido
no por un hombre, se ha mantenido porque Él lo ha dicho: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Él no dijo que había una probabilidad de prevalecer. A lo mejor prevalecerá, será posible. Él dijo no. Cuando Él cierra, nadie abre la puerta. Y cuando Él abre, nadie cierra. Y Él ha dicho no. Y no habrá nada en nadie que podrá destruir el poder de la palabra de Dios. Es imposible. Nadie podrá hacer. La autoridad es esta que Dios confió a nosotros. La autoridad del cristianismo es distinta de las demás religiones o de sectas a través del mundo entero. Nadie puede resistir el conocimiento de ella, ni las religiones contemporáneas, modernas, ni las antiguas, ni las religiones místicas del Oriente, ni los musulmanes, ni los psíquicos, ni los brujos, ni los satanistas, ni los diablos del infierno. Nadie. Satanás mismo es más inteligente que todas las sectas que él mismo no ha creado, porque él mismo usó la palabra de Dios contra Cristo. Porque él mismo la usó en Mateo capítulo 4 y dijo: está escrito, échate de ahí arriba y alájate. También está escrito: no tentarás a Jehová tu Dios, dijo Jesús. Está escrito: convertirás esa piedra en pan. También está escrito, dijo Jesús: no solamente pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El propio Satanás sabe que no hay poder en sus palabras, pero hay poder en la palabra de Dios viviente. Hay poder en la palabra de Dios viviente. Hay poder en la palabra de Dios viviente. Al único Dios, al verdadero Dios, al Dios de Israel. Y después de Él no hay otro Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Este es el poder de la palabra. Cuarto lugar, la Biblia habla sobre la divinidad o la deidad, o la divinidad de este Cristo. Versículo 23 y 24 dice: y había en la sinagoga de ellos un hombre. De nota del evangelista Marcos, un hombre. Había mucha gente allí, pero dijo él: había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Satanás sabe y conoce el tiempo de su destrucción. Cuando Satanás quiere recordarte a ti de lo que tú has sido, de lo que tú fuiste en el pasado, cuando él quiera venirte a ti y acusarte a ti, lo que hiciste en tu nación o hiciste aquí antes de conocer a Jesús, cuando él recordarte a ti de lo que fuiste, porque para Dios lo que fue es como si nunca hubiera sido. Cuando él recordarte a ti de lo que fuiste tú, nomás recuérdale a él de su futuro y pondrále a él en su lugar. Le pondrá a él en su lugar. Cuando él acusarte a ti de algo que hiciste antes de conocer a Jesús, tome la palabra de Dios y diga a él: conozco a alguien que Dios le dará el privilegio de inaugurar el lago de fuego. Conozco a alguien que Dios le dará el privilegio de que inaugure junto con el falso profeta, la bestia y el dragón. El futuro de él es la eterna destrucción. Cuando él recordarte a ti lo que fuiste, recuérdale a él que su final eterno será en el antiguo lago de fuego creado hace miles y miles de años, que el infierno y la muerte será echada ahí, el último enemigo a ser vencido, pero que tú y yo seremos igual a Jesús, y brillaremos igual a Jesús, y caminaremos en las calles de la Nueva Jerusalén, y viviremos para siempre con él. Por eso él te odia, por eso él quiere destruirte. Él tiene envidia de ti, porque él, siendo Dios, siempre quiso ser igual a Jesús. Pero tú y yo, pecadores, redimidos, lavados en la sangre de Jesús, algún día seremos como él es, como Jesús brilla. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Alábalo porque Él está aquí, aleluya. Alábalo porque Jesús está aquí, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Recuérdale a Él de su futuro. Bendito sea el nombre de Jesús. Había en la sinagoga, dice. A veces pensamos que no puede haber demonios o influencia demoníaca en nuestras iglesias. Sí lo hay.
Damaris y yo fuimos a una iglesia algún tiempo atrás aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y una chica vino para que mi esposa orase por ella para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dios habló al corazón de mi esposa que ella tenía un problema de falta de perdón y resentimiento y odio en su corazón. Cuando mi esposa fue a orar por ella, Dios le dijo, no ores para que ella sea recibida el bautismo del Espíritu Santo, porque ella ni todavía conoce a mí. Cuando mi esposa oró por ella para que ella fuera libre, la muchacha cayó endemoniada. Durante toda la alabanza ella estuvo alabando a Dios. Es una realidad la infiltración del enemigo. Y es una realidad que si hay una brecha y hay una abertura en tu vida, Él entrará allí. Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate que Él devora. Él no come, Él devora. Él no tiene educación. Él devora. Él hace en pedazos. Descuartiza. Él es como un león hambriento, rugiente, buscando una brecha en tu vida, buscando una entrada y buscando una oportunidad. Cuando nuestra casa de nuestra vida y nuestra casa material, donde vivimos nosotros, en nuestros hijos, en nuestra esposa, está cubierta en la sangre de Jesús. Como dijo Catherine el día del terremoto, que sacudió todo y cayó todo. Papi, no hay problema, papi, la casa está cubierta en sangre de Jesús, papi. Está cubierta en sangre de Jesús, papi. Está cubierta en la sangre de Jesús. ¿Y dónde está la sangre de Jesús? Nadie y nada puede penetrar el poder de la sangre de Jesús. Nada y nada lo puede. Es imposible. La victoria de la palabra de Dios y la sangre de Jesús en nuestra vida es el punto final, y es la conclusión final del Evangelio. Lo que es la palabra, el ayuno, la oración y la sangre de Cristo. Esas son las armas de nuestra milicia, junto con la santidad y una serie de sinónimos que podemos agregar. Un hombre y una mujer que vive bajo el poder de Dios todo el día, no hay entrada y brecha para el enemigo. Note que el espíritu del demonio dijo, nosotros estamos aquí, porque eran muchos. Dijo nosotros, tal vez era una legión de soldados romanos, eran 6,000 soldados. Cuando Jesús habló al Gadareno, Él dijo, somos muchos. No solamente una legión, legiones. Tal vez tenía 12,000, o tal vez tenía 18,000, o tal vez tenía 24,000. Una legión son 6,000 soldados. 6,000 en un escuadrón de soldados. Cuando la Biblia denota una legión, somos nosotros, por ser 3, por ser 10, o por ser una legión entera. A Cristo le da igual que sea un 10 o 20 o 100 o 10,000 o 20,000. Su palabra es la misma y su autoridad es la misma. Y esa autoridad Él te ha concedido a ti y me ha concedido a mí. Fíjate bien, que los demonios reconocían la autoridad de Cristo. Los demonios dijeran, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos antes del tiempo? Porque los demonios saben que Cristo les destruirá en un día apuntado por Dios. Los demonios mismos saben, creen en Dios y tiemblan, dice la Escritura. Ellos sabían de la autoridad y la deidad y divinidad, a pesar de que Cristo era hombre. El Espíritu dio voces porque no pudo soportar la deidad maravillosa del Hijo de Dios y la santidad de Dios. Dio voces, no pudo soportar, no pudo oír la palabra. Me acuerdo una vez en Massachusetts predicando la palabra de Dios sobre la sangre de Jesús. Habían 2 chicas satanistas adentro de la iglesia. No pudieran soportar la sangre de Jesús y no pudieron soportar el nombre de Jesús. Cayeron al piso, se dieron contra la pared, salieron hasta la calle blasfemando a Dios. ¿Por qué? Porque no pueden oír la palabra de Dios. Y una de ellas le tapó el oído y Dios habló a mí y dijo, abra los oídos espirituales de ella y ordene al mundo espiritual que oiga en su espíritu y en su alma, aunque no pueda oír con sus ojos físicos. Déjame decirte a ti, my friend. Satanás conoce la divinidad, la deidad de Cristo. Él conoce su autoridad y Él conoce su poder. Él sabe que su poder es limitado. Él sabe que su poder tiene hasta un límite del poder. Pero su gran astucia es usar
la ignorancia y la falta de capacidad de miles de millones de gente alrededor del mundo que no puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Catherine, cuando ve a uno de esos hijos salir a la televisión, este hombre que sale ahí, Walter, sale corriendo a la televisión y dice, mami, mira, mami, llegó el diablo. Y le va y apaga la televisión. Y se queda al ladito ahí de la televisión. Y cuando pone de vuelta a fin la propaganda, empezó el programa, mami, mira, mami, se fue el diablo, mami, se fue el diablo. Déjame decirte a ti, my friend, si enseñamos a nuestros hijos a tener el temor de la palabra de Dios y enseñamos a ellos a conocer a Dios, en mi casa todos los días a las 11:30 de la mañana los sentamos y nos enseñamos la palabra de Dios. El otro día Catherine estaba, porque ella no quiere ir con los niños, estaba en la guardería de los niños allá, con las maestras de los niños que le enseñan a los niños la palabra. Ella quiere estar sentada dentro de la iglesia. Y el otro día el cuñado mío, que es pastor en Norwalk, el hermano de Damar, estaba predicando y predicó y dijo, y la serpiente en el huerto de Edén engañó a Eva. Y Catherine se mira a Damar y dijo, mira mami, la serpiente. Serpiente es mala, mami, serpiente es del diablo. Pero yo no tengo nada que ver con la serpiente, mami. Yo soy de Jesús. Soy de Jesús. Lo que ella aprendió en la casa. Dos domingos, estaba feliz predicando sobre el arca de Noé. Mira mami, el arca de Noé. Dios dijo a Noé, ponnos a la en el arca porque va a llover. Mami, yo sé, la Biblia dice, pon a María en el arca porque va a llover. Están oyendo continuamente la palabra de Dios. La última historia que oyó fue ayer. Hoy enseñamos sobre oración. Ayer le enseñamos a ellos sobre la mujer samaritana. Y lo interesante es que cuando terminó el culto, ella sienta a Junior en el piso, toma la palabra de Dios, que es su biblita, que dice mi primera Biblia, y dice, mira Junior, Jesús vino a mediodía. Y se sentó allí y estaba cansado. Y Jesús dijo, quiero agua. La samaritana dijo, yo no hablo contigo, porque tú eres judío. Y dijo a la samaritana, Jesús, no te puedo dar el agua. Y Jesús dijo, ¿por qué no puedo dar el agua? Y dijo a la samaritana, mira Junito, dijo a la samaritana, no te puedo dar el agua porque el agua está sucia, Jesús. Déjame decirte a ti, my friend, cuando enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, cuando enseñamos a nuestros hijos la autoridad del nombre de Jesús, cuando enseñamos a nuestros hijos que ellos sí tienen la capacidad de discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, cuando ellos tienen la capacidad de escoger en temer a Dios, en buscar su nombre, buscar su palabra, estamos edificando a una juventud poderosa, a una generación de Dios, a unos niños, hombres y mujeres que tomarán el arado en el día de mañana para predicar la palabra con potencia. Los demonios saben y conocen un hogar donde no hay el altar familiar. Los demonios saben y conocen un lugar donde se juega Nintendo todo el día. Los demonios saben y conocen el lugar, o un hogar, digo, donde no hay la enseñanza y no hay el reconocimiento de la palabra de Dios. Los demonios reconocían a Jesús. La Biblia dice que en Hechos 19:15 respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros ¿qué sois? Dios me dijo algunos años atrás que iba a incrementarse los ataques de Satanás a Damaris y a los hijos y a mi vida. Y en México, cuando Satanás nos quiso matar físicamente en nuestra vida, Dios nos dijo que nuestro nombre estaba escrito en el infierno, que Satanás tenía una sola meta: terminar conmigo y terminar con mi casa. La llamada que recibí de Panamá hoy expresa exactamente, Rion, nomás te digo para que sepas, te están esperando. My friend, esté allá y puede esperar, porque lo que va a ir allá es poder de Dios y unción de Dios. Lo que Dios está y lo que Dios va a hacer es la autoridad del nombre de Jesús. Es esto lo que Dios va a hacer. La autoridad de Dios es real. Ellos reconocían su autoridad y la deidad del nombre de Jesús. Satanás conoce a alguien que vive una vida recta. Satanás conoce a alguien que vive una vida santa. No es lo mucho que hablamos en lenguas o las veces que venimos al templo, es tu conducta. Es tu testimonio que hace la diferencia. Sexto lugar, la Biblia habla sobre, quinto lugar, la santidad de Jesús. Versículo 24, sé quién eres, dijo el demonio, tú eres el santo de Dios. No querían tener nada que hacer con Cristo.
reconocían su doctrina, su enseñanza, su autoridad, su divinidad y su deidad. Ahora el demonio reconoce su santidad y grita, eres el santo de Dios. Ellos saben que el Padre santificó al Hijo, Juan 10:36, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije soy Hijo de Dios. Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se juntaron esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Este era el contraste absoluto entre Cristo y los demonios, la santidad de Dios, el poder de Dios. Me acuerdo el año pasado, en octubre del año pasado, en la Little Havana, la pequeña Habana, en Miami, en la Florida. Fui allá porque mi esposa es cubana y fui allá a comer una comida cubana junto con los amigos puertorriqueños que estaban hospedados en su casa durante la cruzada. Y estábamos sentados en un restaurante. Y entró una mujer cubana. ¿Sabe que los cubanos, como los argentinos y brasileños y otros países de la América Latina, México y otros países, la hechicería y la brujería es demasiado, es grande en ese país, aquellos que no conocen a Jesús? Y entró esa chica, esa mujer cubana. Entró con un papelito en la mano y ella leía las manos, era psíquica, y leía las manos y una serie de cosas. Me acuerdo una vez a una mujer, vino donde yo estaba y me dijo a mí, yo puedo leer tu corazón. Puedo leer tus manos, me dijo, yo puedo leer tu mano. Yo dije, sí, pero yo puedo leer tu corazón. A una hermana de la iglesia una vez le dijeron a ella, yo puedo leer tus manos por $5. La hermana dijo, yo puedo leer tu corazón for free. Puedo leer tu corazón gratis. Y puedo decirte lo que está dentro del tuyo, pero tú no puedes decir lo que está dentro del mío. Y esa mujer fue adentro del restaurante donde estábamos comiendo, esa mujer cubana, poniendo su papelito, pidiendo el trabajo de leer las manos. En todas las mesas ella puso el papel. Nuestra mesa estaba en el centro. Ella le estaba cuidando a ella con la esquina del ojo. Donde ella estaba dando la vuelta, le estaba cuidando. Yo estaba preparado para cuando venía en mi mesa. Ya estaba listo. Ya estaba sacando la mano en la silla para arredar la silla a un lado. Estaba listo. Ella dio los papelitos de los psíquicos, de la brujería y la hechicería que estaba haciendo en toda la mesa. Cuando ella dio la vuelta y vio que nuestra única mesa era la que ella no había puesto el papel y estaba en el centro del restaurante, ella dio un paso hacia adelante. Y yo dije dentro de mí mismo, y yo dije al mundo espiritual, come on, devil. Ven, ven. Le miré a ella dentro de los ojos. Y no crea, my friend, que no hay el reconocimiento espiritual entre el mundo espiritual. Yo dije dentro de mí, le dije al diablo, tú sabes que tú no puedes con el que está dentro de mí. Tú no puedes venir a poner ese papel en mi mesa. Ella dio un paso, yo dije dentro de mí, yo estoy cubierta en la sangre de Jesús. Y tú sabes que yo tengo el poder en el nombre de Jesús que Él me concedió a mí de echarte fuera. Ella dio un paso, me miró hacia mí y quedó mirando a los hermanos que estaban sentados en la mesa, pero no pude dar ningún paso. Yo estaba listo para poner la silla hacia atrás, estaba listo, un paso más. Pero ella dio un paso. Y yo dije dentro de mí, yo te ordeno, diablo, de la espalda and go home. Vete a la casa, sal fuera. Y ella dio la vuelta y empezó a caminar hasta la puerta de la salida. Y cuando llegó a la salida, miró hacia atrás y se riñó, se dice, los dientes así, lo hizo así. Y yo le miré a ella y dijo, so what? What's the problem? What's the problem? Come on. My friend. El diablo sabe y él reconoce a los hombres y mujeres de Dios, hermanos y hermanas, hombres y niños que están llenos del poder de Dios y de la palabra de Dios. Tú tienes poder adentro de ti. Tú tienes poder adentro de ti. Tú tienes poder adentro de ti. No deja el diablo mentirte. Tú tienes poder adentro de ti. Y en esta noche, aquí y ahora, vamos a poner el diablo en su lugar. Vamos a enviarlo de vuelta al infierno, que es el lugar donde él tiene que estar. Vamos a enviar a él y a sus fuerzas demoníacas del infierno de vuelta donde ellos deben estar. Porque déjame decirte a ti, amigo mío, la iglesia ha sufrido mucho en su base, en su fundamento, en su doctrina, por la falta de la capacidad. Nuestra iglesia. Mi esposa y yo miramos el video del reverendo Luis Lara sobre las películas de los niños. Quedamos maravillados de la enseñanza que Dios dio a ese hombre. Dios nos había dado en octubre de 2 años atrás lo que había pasado con Catherine Jr. sobre los videos de Disney. Yo quiero elevar algunos otros videos. Déjame decirte a ti, my friend,
Cuando Dios tiene la capacidad de revelarse a sí mismo, a tu vida, sepa que a la medida que vas creciendo espiritualmente en tu vida, tendrás que cambiar a tal punto que muchas cosas que haces, que crees que es normal, tendrás que cambiarlas. Si quieres que Dios va a invertir de Él en tu vida, llegarás el día que tendrás que romper con muchas cosas en tu vida que crees que es normal, que los otros hacen. Los otros pueden hacerlo, no quiere decir que tú tienes que hacer lo mismo. ¿Quieres más de Dios? Esvacíate de ti mismo. ¿Quieres más del poder de Dios? Desaparezca tú mismo. ¿Quieres más que Él te use? Renuncie. Clave tu ego y tu yo. Tome tu cruz y deja que Él viva en ti. ¿Quieres que el diablo reconozca a ti como un hombre o una mujer de Dios y no pueda tocarte a ti y a tus hijos aunque invierta a Él para destruirte a ti? Entonces viva de acuerdo a la palabra de Dios. Practique la palabra de Dios. Ame a la palabra de Dios y use la palabra de Dios y usted verá lo que Dios puede hacer. La santidad de Cristo. El contraste absoluto es de la santidad de Jesús con la falta de autoridad de los escribas y fariseos. Herodes tenía miedo de Juan el Bautista, no porque Juan era un gran predicador, pero porque él era un hombre recto. Los predicadores del pasado, muchos de ellos hablaban muy bien y tenían una gran oratoria, como Spurgeon, John Wesley y otros hombres. Otros hombres no eran tan dotados de la capacidad de hablar en grandes públicos como Dwight Lyman Moody o Smith Wigglesworth, hombres sencillos. Pero ellos tenían este secreto, una vida santa y una vida recta. Y cuando ellos subían al púlpito, Dios derramaba el balde de la unción del poder del Espíritu Santo. No había diablo ni demonio que pudiera estar en sus cruzadas, porque había poder de Dios. Lo que estaba ahí en sus vidas era poder de Dios. Estamos entrando en la semana del Halloween. Sepa que cada calabaza y cada calavera delante de una casa, cada calabaza invita al espíritu de miedo, de enfermedad y dolor. Cada calavera invita al espíritu de muerte a tu casa. A la casa de ellos será. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Bendito sea su nombre. Tu casa será Jehová. Ahí no entrará nada de abominable, que Dios no quiera. Sexto lugar, la reprensión de Cristo. Versículo 25 dijo, y Jesús le reprendió, le riñó diciendo, cállate, enmudece y sal de él. Fíjate, Jesús no recibió ninguna alabanza de Satanás que le reconocía que él era el santo de Dios. Hay evangelistas que van a echar fuera a un demonio, y de dónde vienes, y cuál es tu nombre, y cuántos años tienes. ¿Veniste de avión o veniste de autobús? ¿O cuál partido político tienes? ¿Estás a favor o contra la proporción 187? Estás en un debate. Jesús con el demonio no trae ningún debate político. Jesús lo miró y le dijo, get out, sal fuera. Yo no tengo nada que hablar contigo. Yo no tengo que recibir alabanza tuya si yo soy santo, no. Get out, enmudece, cállate, sal de él. No permito que hables. Esté bajo mi autoridad. Se sujeta a mi poder, es sujeto a mi dominio. Get out, go out. Es el poder de su nombre. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús hace la distinción entre el hombre y los demonios. Que le hacían hablar y le dice, sal de él. No al hombre, pero al espíritu inmundo que estaba dentro del hombre. El silencio que Jesús impone al demonio se refiere sobre todo a la confesión que el demonio le acaba de hacer, tú eres el santo de Dios. Cristo rechaza así un testimonio que le viene del reino de las tinieblas, como el libro de los Hechos 16, versículos 17 y 18. Esta muchacha con el espíritu pitónico de adivinación, siguiendo a Pablo y a nosotros, daban voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y hizo eso por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, como Cristo, te mando, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y a la misma hora salió. Cristo dijo, yo te mando. Él no pide, Él manda. Donde manda capitán, no manda marinero. Él manda. Él es autoridad absoluta. Esa palabra, todo el que me ha concedido el Padre,
No es poder, es potencia. Es potencia, es una potestad. Congreso, poder tener. Pero la potencia y la potestad sobre todo, solo uno tiene, Dios. Nadie más. Todo el poder y toda la potestad, dijo Jesús, me ha sido. Por lo tanto, todo está sujeto a su nombre. Aleluya. Todo está sujeto a su poder. Y todo está sujeto a la autoridad de su nombre. Todo. Yo no sé si usted ya oyó eso o no. Pero una vez yo estaba predicando. Y un hombre él vino a confundir la palabra. Dios me vino a mí y me dijo, predique sobre los últimos capítulos de Apocalipsis, no más los últimos 2 o los últimos 3. Le dije, ¿qué habla los últimos 2 o 3? Nada más habla de la destrucción del diablo, no más de eso. Y tomando solo uno. No los miles de millones, solo uno. Le puso al diablo y lo ató por 1000 años. Uno. Dijo, un ángel, ¿no es cierto? Un ángel. Y la Biblia no dice que era el arcángel Miguel, que es el responsable por los ejércitos de Dios. Gabriel trajo los sueños a María. Miguel es el arcángel. Hay la jerarquía divina. Ángeles, tales espíritus del diablo como de Dios. Ángeles caídos del diablo y ángeles de Dios. La jerarquía, el principio de autoridad. Ángeles, serafines, arcángeles y querubines. Cuando muerte, Satanás disputaba el cuerpo con el arcángel Miguel. ¿No es cierto? No osó, dijo Miguel, echar una palabra de maldición sobre Satanás, pero le dijo que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque Satanás es querubín. Miguel es arcángel. En la jerarquía. ¿Usted me entiende? Él solo no podía. Él dijo, el nombre del Señor, que el Señor te reprenda. Los 21 Satanás no dejó. La respuesta de Dios hasta Daniel, 21 días, hasta que Dios envió al arcángel Miguel. Y el propio Dios intervino para que abriera. Son principios de la vida. Pero la Biblia aquí dijo que un ángel solo, es el único lugar de la Escritura que usted ve a Satanás sujeto, aunque caído, como él lo es, sujeto a un ángel solo. Tal es el poder que Dios dio a un ángel solo. Pero déjame decirte a ti, los ángeles de la Biblia de nosotros predicar, pero puede. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia de salvación. Tú y yo tenemos experiencia de salvación. I'm sorry, you're my friend, but I'm sorry, okay? Tú y yo tenemos experiencia. Pero déjame decirte, nosotros con la conversión y el poder de Dios, y con la mano que echan los ángeles cada día hacia nosotros que entramos en el freeway, no hay nada y nadie que podrá conozco, y más el nombre del Señor, y el nombre del Señor, y el nombre del Señor, sobre todo la reprensión del Señor. Nada podrá tocar nuestra vida. Nada podrá hacernos daño. Yo hablé de este libro de Apocalipsis. Y este hombre gritaba, no, el Apocalipsis no. Shut up and sit down and listen. Cállate, siéntate y escuche. Y cuando dije que Satanás fue echado al lago de fuego, eché el piso. No pudo resistir. Nadie puede resistir la palabra de Dios. Nadie puede resistir la autoridad de Dios. Nadie puede resistir el nombre de Dios. Nadie puede resistir la enseñanza de Dios. No hay corazón duro. Y no hay ningún hombre y ninguna mujer. Ni las huestes del enemigo pueden. Me acuerdo en Orlando, Florida. Un domingo yo hablé sobre la sangre de Cristo. Había 3,000 gente en esta iglesia esta mañana. 3,000. Un hombre americano
profeta, un misionero, se puso de pie y dijo: Irión, a la medida que predica sobre la sangre de Cristo, acabo de tener una visión. Vi a Satanás encorralado, él y sus demonios echados contra la pared, y un río de sangre que paraba y cada vez que decía la sangre de Jesús, le daba con ímpetu contra las puertas del infierno, y salían los diablos para todo. Sangre no, la sangre no, la sangre no. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Bendito sea la sangre maravillosa de Cristo. Bendito sea, aleluya, el poder que Él ha conferido a nosotros para vencer. Vaya, aleluya. Alaba porque Él vive. Alaba, vive. Bendito sea el nombre de Jesús. Nada nos podrá hacer frente. Nada nos podrá hacer frente. Nada y nadie. Séptimo lugar, la Biblia habla sobre el dominio de Cristo. Versículo 26 dice: el espíritu inmundo, haciéndole pedazos o sacudiéndole o rascándole en la mano y sacándole sangre y clamando a gran voz, salió de él. Por eso los heavy metals, en el rock, cuando cantan y los muchachos hacen la cena de Satanás con sus manoplas y se cortan a sí mismo como el cristiano que se cortaba y vivía en el cementerio. El poder satánico. Dio voces sacudiéndole, clamando en gran voz. El original es rascándole las uñas y sacándole sangre en un último paradoxo, el paroxismo del mal, la fuerza del mal antes de la liberación, el último esfuerzo del diablo con el furor que se siente vencido por el dominio absoluto de Cristo. No es que él no quería salir, es que no podía quedar. No es que él tiene la posibilidad de decidir si yo quedo o salgo o no. Es que delante de Jesús no es que quería salir o no, es que no puede quedarse ahora. Porque yo estoy delante de ti, no puedes quedarte, dijo Jesús. No tienes la opción de quedarte o no. Yo mando que salgas. Yo ordeno que salgas. Yo tengo la autoridad de decirte que salgas. Bendito sea el nombre de Jesús. Él ha venido a hacer la humanidad libre. Él ha venido a hacerte libre. Él ha venido a hacerte libre. A hacerte libre. A hacerte libre. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Me acuerdo un programa que mi esposa y yo estábamos mirando en Massachusetts. Las 2 horas del programa en 1988. Las 2 horas de ese programa había sido sobre el satanismo. Sobre el incremento del satanismo. Estaba Isaiah Osborne vía satélite, el hombre que come murciélagos en su show, vía satélite en Londres. Estaba un muchacho que había matado a su padre, a su madre, a su abuelo y a sus hermanitos con una hacha porque le dijo que le daría poder en el infierno. Estaba en una prisión perpetua en Atlanta, Georgia. Y estaba la hija, la sangre de Jesús tiene poder, ese lugar está cubierto en la sangre de Jesús, como yo también. Estaba la hija de Anton LaVey, el fundador de la iglesia de Satanás, con el asistente del sumo sacerdote de la iglesia de Satanás en la plataforma. El show era sobre el satanismo. Fue en 1988, el show de Geraldo, ¿sabe? Es muchacho americano, Geraldo. Durante las 2 horas, fue dicho lo que el satanismo hace, el poder del satanismo, las drogas, la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo y una serie de problemas. Faltaba nomás 1 minuto y medio o 2 para terminar el programa. Damaris y yo nos dimos las manos y dijimos: Dios, durante todo este tiempo solo se ha hablado del nombre del Dios. Señor, bastará una palabra tuya y todos serían confundidos. Bastaría tu nombre solo, Jesús. Bastaría que alguien mencionara tu nombre o cómo salir del satanismo. Bastaría alguien mencionara Dios o Jesús o la sangre de Cristo y todo sería cambiado. Entonces, Gerardo, agradecer a cada uno de los panelistas que había estado en el show, a Ozzy Osbourne, que el otro día estaba en Oklahoma y después del show puso su mano a 10,000 jóvenes y los envió a predicar el satanismo. Cuando él llegó al muchacho que estaba preso, prisión perpetua en Atlanta, Georgia, la prisión de la más de los Estados Unidos está allí, que mató a su padre, a su madre, a sus abuelos y a su hermano, que recibiría poder iniciar escuchando un disco de Van Halen que se llamaba Jump, Échate.
o quítate la vida, o suicídate, jump, échate para abajo. Oyó la voz del diablo que le dijo, mátalo. Cuando Geraldo le fue a dar las gracias al muchachito, el muchachito dijo, ok, está bien. Pero Geraldo, tu programa ha sido sobre el satanismo, pero ha faltado una cosa. Geraldo se paró porque estaba en público. ¿Y qué ha faltado? What I'm missing. Hablar sobre el satanismo y su poder y su origen y los hijos que están envueltos en eso de la gente y todo eso, pero no enseñaste cómo salir del satanismo. Y me diría, that's coming. How to get out, dijo Geraldo, ¿cómo salir? Y la hija de Anton Lavén lo miró, somos sacerdotes, ¿qué este chico va a decir ahora, no? Y él dijo, mira una cosa, Geraldo. Tu programa estaría bien hecho con la finalización que yo te lo voy a dar ahora. Yo estaba aquí solo. Maté a mis padres y mis abuelos y mis hermanos. Y yo aquí solo en esta prisión. Toda la vida. Pero vi a alguien con un libro de una capa negra. Y este libro me enseñó a mí que hay uno que puede sacar del satanismo. Y yo dije, that's it, say the word, di la palabra, va a terminar el tiempo, dile. Y él quedaba hablando y ya Geraldo estaba diciendo el tiempo, diciendo, di la palabra, habla. Y dijo, ¿sabes qué, Geraldo? Solo hay uno que puede hacer sacar del satanismo. Yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, y el poder del nombre y la sangre de Cristo puede librar del satanismo. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Cuando él dijo el nombre de Jesús, cuando él dijo la sangre de Jesús, la hija de Anton Lavén miró al sumo sacerdote de la iglesia del diablo. El sumo sacerdote se levantó de la silla, caminó hacia el lado, estaba bravo, volvió, se sentó en la silla, Oseas puso su mano en la cabeza, puso su cabeza y todo el mundo se puso de pie y ahí pasó a aplaudir que decía, Jesus, 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 aleluya, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Hallelujah! Hallelujah! Yes! Jesus! Oh, Jesus! 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 Aleluya! Jesús es su nombre. 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 Aleluya. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. 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 El Señor está aquí. Alábalo por unos instantes. Alábalo. No he terminado el mensaje todavía. Alábalo, pero alábalo. Dele a él la alabanza, la honra y la gloria. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Aleluya. 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 Este lugar está saturado con la gloria de Dios. Este lugar está saturado con el poder de Dios. El poder de Dios está aquí. El nombre de Jesús está aquí. Aleluya. La presencia de Dios está en este lugar. Aleluya. 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 Es el poder de Dios. Puedes sentarte. Aleluya. Bendito sea su nombre. Octavo lugar,
El evangelista Marcos habla sobre el poder de Cristo. Versículo 27 dice, y todos se maravillaban, de tal manera que preguntaban entre sí mismos, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Era nueva porque nunca había visto nada. Todo lo que el diablo tiene es de segunda mano. Todo es copiado. Él siempre quiso ser como Jesús era. Es decir, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. La bestia, el falso dragón y el falso profeta. Dios tuvo un hijo, Jesús. Satanás también tendrá su hijo, el anticristo. Todo él quiere imitarlo, porque él no es original. El que es original no copia a nadie. Nosotros no necesitamos copiar a nadie. Y la mentira del Christian rock, del rock cristiano, no existe. It's a lie. Porque es copiar, punto. Pero lo que yo vi esta noche en la alabanza es original. Primera mano. Y todos se maravillaban de tal manera que decía, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con poder aún manda a los espíritus y ellos salen. Smith Wigglesworth, el hombre que Dios a través de él resucitó a 17 muertos en su ministerio. ¡Nombre de Dios! Estaba en su casa con su esposa una vez orando en el cuarto. Y las puertas de la ventana y de las puertas había viendo. Él fue hasta la sala, miró las puertas, miró las ventanas. No había nadie de vuelta. Empezó a orar de vuelta en el cuarto con su esposa. Y las ventanas empezaron a abrir y cerrarse. La puerta empezó a abrir y cerrarse. Y él fue por segunda vez, miró, no encontró nada, regresó de vuelta. Su esposa dijo, ve allá porque Satanás está en la sala. Entonces él salió y llegó a la sala. Y cuando llegó a la sala estaba Mr. Devil sentado en el sofá de su casa. Dios permitió eso. Dios permitió. Mire bien. El diablo dijo, soy yo Smith, and so what? What are you going to do? ¿Qué vas a hacerlo? Smith regresó, lo miró y le dijo, oh, eres tú, diablo. Yo pensé que era algo importante. Eres tú, diablo. Yo pensé que era algo importante. No tengo tiempo para perder contigo. Tienes que reconocer tú primero. La tuya y la mía ya fue ganada en la cruz del Calvario. Usted tiene que apoderarse de la promesa. La batalla fue ganada. Usted nomás tiene que perseverar, porque la victoria ya fue conquistada. Si usted tuviera que obtener la victoria, sería difícil. Pero él ya obtuvo la victoria. Y nomás te dejó a ti las promesas para que puedas creer que lo puedes hacer. El poder de Cristo aquí se denota en la maravilla de su doctrina, de la capacidad de entender que su doctrina, el cristianismo, no hay nada y nadie que pueda igualarse a su poder. Sencillo como yo te lo estoy diciendo. Nada. Una vez yo terminé una conferencia a los hombres de negocio en Downey, muy intelectuales, hombres de Christian businessmen. Cuando yo terminé, vino dos hombres hacia delante de mí y me dijo, Dr. Irion, I don't believe a word that you said. No creo en ninguna palabra que has dicho, Dr. Irion. Yo le miré y le dijo, my friend, I really don't care. A mí no me importa si has creído o no. Yo seguiré lo mismo, tú seguirás perdiendo. Miró a mí y dijo, well, we work for nada, and we don't believe in God. Trabajamos para la NASA y somos científicos, no creemos en Dios. Dijo, really don't believe in God? I said, no. Wow, too bad. The Bible talks about you. La Biblia habla de ti. ¿De verdad? I said, yes. They call you fool. Se llama necio. What do you do? I said, that's true. What do you do? The Bible talks about you. You are in the Bible. You are a fool. Eres un necio. Me dijo, no uses la Biblia porque no creo en ella. Dije, en primer lugar, la Biblia no habla de la existencia de Dios. Ya para empezar. La Biblia habla, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese no es original. El original hebreo es Dios. Dios abre la cortina, Dios. ¿Quiere creer en mí? Very good. If not, it's your problem.
Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese es el original. Él no dice, I am God. Y yo vengo de allá, y yo vengo del otro, y entonces los cromosomas. No. Él dice Dios. Él no da ningún background, ninguna intención, ningún trasfondo, porque Él no necesita de ninguno. Él dice Dios. Yo le dije, mira, los animales es la primera dimensión. La segunda son todos los seres angelicales y el hombre, la segunda, todo lo que es materia, el hombre, todo lo que se mueve, tiene vida, la segunda. La tercera, todos los ángeles, todos los demonios, sea de Dios, sea del diablo. Pero el cuarto, Dios. Nadie puede tocarlo. En primer lugar, Él no nació y no muere, es eterno. Tú y yo nacimos, vivimos y morimos. Tú y yo vivimos una vida en círculo. Nuestra vida es totalmente horizontal. Nacimos, vivimos y morimos. Nacimos, vivimos y morimos. Pero Dios es vertical. ¿Cómo usted puede decir? Le dije a él que Dios puede contestar billones de oraciones al mismo tiempo. Y podemos prestar atención a dos conversaciones al mismo tiempo. Dijo, I don't know. I said, well, because he is a spirit. Él es un espíritu. Y por ser espíritu y tener la omnisciencia, la capacidad de saber todo al mismo tiempo, la omnisciencia, la omnividencia que ve todo, la omnipotencia que tiene todo el poder, Él no es carne, no necesita comer, ni beber, ni dormir, ni descansar. Tú y yo nacimos, vivimos y morimos, pero Él está en la cuarta dimensión. Él es Dios. Él no nació, no muere, Él es eterno. Para siempre vivirá, para siempre ha vivido, jamás morirá. Él es Dios y su poder es sobre todo. Todo. Pero dejar bien claro para que el diablo no tenga ventaja sobre ti porque no ignoramos sus maquinaciones. Él no tiene la capacidad de sobreponer sobre el poder de Dios. Su poder es hasta donde Dios le confiere para probarte a ti, para que crezcas y madurezcas. Él no tiene la capacidad de ir bien más allá de lo que Dios le ha establecido que Él vaya. Por lo tanto, de que es tentado, diga, no pude con la tentación. Mentira, ella es humana y Dios no permitirá que Satanás te tiente. ¿Tiente se dice? Más de lo que pueda soportar, porque es mentira. Batalla espiritual cuando invitamos a los pecadores a recibir a Jesús. La iglesia esté orando, por favor. La primera invitación va dirigida a aquellos que no conocen a Jesús. Después yo voy a orar por la iglesia, por tus enfermedades, por tus problemas. Pero la primera invitación, la iglesia esté orando, por favor. Toda la iglesia esté en espíritu de oración. Si usted está aquí en esta noche y no tiene a Cristo como tu Señor y Salvador, no tiene certeza de vida eterna, no sabes si Cristo te ha perdonado tus pecados o no, no sabes si murieras hoy o si Cristo viniera a buscar su iglesia, tú irías con Él o no. Necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas confesar tu pecado y recibir a Cristo en esta noche, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. La iglesia esté orando, por favor. Si usted ha sido invitado o invitada y estás aquí en esta noche y no tiene la capacidad de ayudarte a ti mismo en los problemas o la infelicidad de tu corazón o la tristeza y la amargura de tu vida, Jesús quiere cambiar el rumbo de tu existencia en esta noche. Para esto Él vino, para salvar y buscar lo que se había perdido. Yo quiero decirte a ti en esta noche, en el nombre de Jesús, Jesús quiere salvar tu alma y quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Si reconoces que necesitas de Jesús, si reconoces en esta noche que necesitas de su autoridad y de su poder, ¿te gustaría venir y recibir a Cristo?